Hola, somos el grupo 2 a cargo de Mariana Ardila Silvana Navarro. Diego Urdaneta y Joseph Galindo. y hoy vamos a hablar sobre el texto. Simplemente están ahí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿De quién? de Fabio Restrepo, ¿no? ¿Qué entendieron ustedes en el texto que pudieron como Extraer de ahí. extraer, sí? Yo Como creo resaltar. que el texto como que rectifica o por lo menos vuelve a tocar este tema que siempre toca Sumter sobre el sentimiento dentro de los edificios, ¿no? Entonces, vuelve a tocar sobre cómo es la materialidad, pero pues interpretación ya mía, parte de eso era cuándo vale la pena, eh, no sé, empañetar, cuando realmente empañetar es lo que uno quiere o el sentimiento que uno quiere generar. ¿Ustedes qué les generó o qué, si les pareció algo de ese estilo? Pues a mí me parece que él va más allá, o sea, que no, la arquitectura no son solo materiales, sino que también se construye a partir de las uniones y del vacío. Entonces es como para él y lo que da a entender, o sí, lo que da a entender la lectura es que a partir de esto es como que todo se construye y se arma armónicamente. Sí, bueno, y menciona claramente las juntas y como esa unión. Había una frase, o sí, había como una frase que decía que se une separando, algo por el estilo, y me pareció muy interesante porque eso ocurre en la arquitectura. O sea, tú, por ejemplo, este piso en el que estamos, este suelo en el que estamos, está compuesto por varios elementos que al mismo tiempo están unidos. Esta baranda está compuesta por varios elementos y siento que esa unión a través de los diferentes elementos en la arquitectura es muy importante a la hora de pensar en un espacio y de muchísimo más en habitarlo. Claro, eso también se relaciona con lo que hablamos la semana pasada y es que, pues, dentro de todo, la arquitectura no compone el espacio, sino que el espacio ya está hecho, ¿no? Entonces, la arquitectura solo se busca como rellenar ese espacio y es más un compromiso con el vacío que con el lleno. Sí, creo que ya como que ya nos empieza a coincidir la idea de qué te transmite a ti la arquitectura, sino como empecemos a fijarnos en los detalles que se componen la arquitectura, que no la veamos como un todo, sino como la unión de diferentes partes. Y a partir de eso, pues empecémosle a poner significado, ¿no? Entonces, pues toca el tema que Silvia ya habló, que es de las juntas, entonces la importancia de que una junta, pues un poco poniéndolo en analogía con la vida, es que una junta es lo que une dos sólidos bien grandes, o sea, y que es más importante, o sea, no sé si más importante, pero tiene como un poco más valor lo que une dos elementos grandes, como no sé, la baldosa. Dos baldos grandes son una junta súper delgadita y es como, es más importante el espacio, como la unión que está haciendo la junta que las mismas dos tabletas que pues tienen mayor peso, ¿no? También, también el texto habla de un punto en particular que es la elegancia y el vacío. Y en el texto dice que esta elegancia se consigue a través de excavar, de quitar, de sustraer y no de acumular las cosas. Entonces, me parece que eso también como es algo a tener en cuenta a la hora de pensar en los detalles y en qué tan cargado puede estar un espacio. A mí me parece como muy interesantes los puntos que están tocando tanto Mari como Diego, porque uno piensa que a veces en la arquitectura, no sé, ahorita que estaba hablando, que la arquitectura, los detalles es como, pasan como a ser algo mínimo, como algo que nadie les, sí, como que no les paran muchas bolas o no está muy pensado y es en realidad lo que sostiene un todo. Entonces, antes de empezar el video, estamos hablando de cómo lo podemos unir como a la vida cotidiana. Entonces, nos parecía muy interesante porque en el vacío lo podemos interpretar como un espacio en el que podemos como pensar, o sea, como parar a pensar, como si como a reflexionar. Entonces, se nos hacía muy chistoso que de pronto lo podamos comparar con las palabras. Cuando uno está leyendo, haciendo cualquier cosa, la unión, La separación de ajá, el palabras vacío es es lo lo que le que da sentido a a la la palabra. lectura, o así también como en la música. La música, si fuera toda de corrida, pues no tendría sentido, pero la música necesita esos como espacios
llamémosle acá juntas, entre palabra y palabra, como para que te llegue y te transmita algo, sino pues fuera como, Sí, como algo ilegible. Como igual algo que en que las no lo relaciones personales, como es bueno hablar, pero uno conecta más cuando uno escucha al otro y cuando se dan esos momentos como de silencio y de en verdad que sea un tiempo como de calidad, no solo estoy escuchando por escuchar, sino te estoy prestando atención y te estoy dando como toda mi atención a lo que me estás diciendo y eso es como que llega a reforzar más que las propias, no sé, Y justo en ese momento en el que pensamos y entendemos al otro, porque si ambos hablamos al mismo tiempo, o sea, ni vamos a pensar ni estamos entendiendo. Y algo Bueno, que, lo que- ah, bueno, sí, no, ah, y algo que me parece como curioso para ya como, eh, termina. sí, y para, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, como para mezclarlo, Complementar. no, como mezclarlo con los otros textos, con los otros, ajá, como para seguir la secuencia de lo que estamos hablando, exacto, siento que, seguir el hilo conductor. sí, como para, sí, bueno, no sé, siento que el primer ejercicio, el primer video que hicimos, era como de algo más, o sea, estamos yendo Macro. desde el espacio hasta allá, o sea, estamos como Un micro. cerrando, estamos yendo ya al detalle, a las juntas, a lo específico. Siento que esa ha sido como la evolución de todo este proceso. Algo más. Concluir. Gracias. Creo que eso sería todo. Gracias, Fabio. Gracias.